Sosteniendo a mi pequeño Samuel en mis brazos, frente al sacerdote Elí, mi corazón rebosaba de una mezcla de orgullo, amor y un profundo sentido de sacrificio. Le expliqué a Elí que este era el niño por el cual había orado. El Señor había concedido mi petición que le había hecho. Entonces, lo entregué al Señor. Por todos los días de su vida, fue dedicado al Señor. Me incliné en adoración, mi corazón cantando un himno de gratitud y alabanza al Señor por su fidelidad. Fue un momento de profunda emoción y espiritualidad, marcando no solo el cumplimiento de mi voto, sino también el comienzo del destino divino de Samuel como uno de los más grandes profetas de Israel. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Mi nombre es Ana, y esta es mi historia. En el comienzo de mi historia, vivía en Ramatain Sofim, en la región montañosa de Efraín, con mi esposo Elcana y su otra esposa, Penina. Elcana era un hombre devoto, que cada año viajaba desde nuestra ciudad a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Aunque Elcana me amaba profundamente, mi corazón estaba cargado de dolor porque no podía tener hijos. Penina, por otro lado, tenía hijos e hijas, y no perdía oportunidad de provocarme y humillarme por mi esterilidad. Este sufrimiento era constante, año tras año, cada vez que subíamos a la casa del Señor. Su crueldad exacerbaba mi dolor, hasta el punto de no poder comer y derramar lágrimas sin cesar. Elcana, viendo mi aflicción, intentaba consolarme. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo más para ti que 10 hijos? Aunque sus palabras eran un intento de consuelo, no podían aliviar el profundo deseo de mi corazón de ser madre. No pudiendo soportar más la tristeza, me levanté y fui al templo del Señor. Allí, en presencia de Elí, el sacerdote, me paré y derramé mi corazón ante el Señor en oración. Mis lágrimas eran mi única ofrenda, una súplica silenciosa pero intensa por un hijo. En mi desesperación, hice un voto al Señor. Si Él se dignaba darme un hijo varón, yo lo dedicaría al Señor por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocaría su cabeza, en señal de su consagración. Mientras oraba ante el Señor, Elí observaba mi boca. Por la intensidad de mi oración, mis labios se movían, pero no se oía mi voz, pues oraba en silencio, con el corazón derramado ante el Señor. Elí, malinterpretando mi comportamiento, pensó que estaba ebria y me reprendió, diciéndome que dejara mi vino. Con el corazón aún más afligido, le expliqué a Elí que no estaba ebria, sino profundamente triste y vertiendo mi alma ante el Señor. Le conté de mi gran aflicción y súplica. Entendiendo mi dolor y mi fe, Elí respondió con palabras de bendición, diciéndome: «Ve en paz, y el Dios de Israel conceda tu petición que le has hecho». Con esas palabras de esperanza, mi semblante cambió. Por primera vez en mucho tiempo, pude comer, y mi rostro ya no reflejaba la misma tristeza. La bendición de Elí me infundió nueva esperanza y fe en que el Señor había escuchado mi oración. Regresé a nuestra estancia, esperanzada y con el corazón más ligero, creyendo firmemente en la misericordia y la bondad de Dios. Este fue el comienzo de un cambio milagroso en mi vida, marcado por la fe en la promesa de Dios y la expectativa de su cumplimiento. Después de aquel momento de profunda súplica y la bendición de Elí, mi esposo Elcana y yo regresamos a nuestra casa en Ramá. El Señor se acordó de mí en su misericordia, y a su debido tiempo quedé embarazada y di a luz un hijo. Recordando mi promesa y el origen divino de esta bendición, le puse por nombre Samuel diciendo: «Porque del Señor lo pedí». Elcana continuó con su devoción, subiendo cada año a Silo para ofrecer los sacrificios anuales y cumplir con sus votos. Sin embargo, decidí no acompañarlo hasta que Samuel fuera destetado. Quería dedicar a Samuel al Señor de manera completa y sin reservas, asegurándome de que estuviera listo para servir en el templo según mi voto. Cuando llegó el momento, después de haber destetado a Samuel, lo llevé a Silo, junto con un sacrificio de 3 novillos, un efa de harina y un odre de vino. Era importante para mí que Samuel fuera presentado al Señor con las ofrendas apropiadas,
marcando el inicio de su servicio y dedicación a Dios. Al llegar, encontramos al sacerdote Elí. Le recordé nuestra interacción previa, cómo había orado por este niño y cómo el Señor había respondido mi súplica. Con mi corazón lleno de gratitud, le dije a Elí que este era el niño por el cual había orado y que ahora lo entregaba al Señor. Por todos los días de su vida, Samuel estaría dedicado al servicio del Señor, cumpliendo el voto que había hecho. Este acto de devolver a Samuel al Señor fue el cumplimiento de mi promesa y el comienzo de la vida de Samuel en el servicio a Dios. Aunque fue un sacrificio personal inmenso, sabía que era parte de un propósito divino mayor, uno que impactaría la historia de nuestro pueblo y demostraría la fidelidad de Dios a aquellos que se entregan completamente a Él. Después de entregar a Samuel al templo, elevé una oración de gratitud y alabanza al Señor, una expresión de mi corazón rebosante por la fidelidad y bondad de Dios. Mi oración fue un cántico de victoria y reconocimiento del poder y la santidad de Dios, reflejando mi profunda gratitud y asombro ante su intervención en mi vida. La oración fue así: mi corazón se regocija en el Señor. En el Señor mi poder es exaltado. Mi boca se burla de mis enemigos, porque me deleito en tu salvación. No hay nadie santo como el Señor. No hay otro aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. No sigan hablando con tanta arrogancia, que no salga de su boca tal insolencia, porque el Señor es un Dios que sabe, y por Él son pesadas las acciones. Los arcos de los guerreros son quebrados, pero los que tropezaban tienen ahora fuerza. Los que antes estaban saciados, ahora se alquilan por pan, pero los que antes pasaban hambre, ya no sufren más. La mujer estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el sepulcro y levanta. El Señor empobrece y enriquece, abate y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar alza al necesitado para hacerlo sentar con príncipes y heredar un lugar de honor. Porque del Señor son los pilares de la tierra. Sobre ellos afirmó el mundo. Él guardará los pies de sus fieles, pero los malvados perecerán en tinieblas. Nadie triunfa por su propia fuerza. Los enemigos del Señor serán quebrantados. El Altísimo tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta oración, que brotó desde lo más profundo de mi ser, no solo celebraba la respuesta de Dios a mi súplica personal, sino que también proclamaba su soberanía y justicia sobre toda la tierra. Reconocía la capacidad de Dios para invertir situaciones, levantando al humilde y humillando al orgulloso. Mi cántico era una declaración de mi fe inquebrantable en el Señor, el dador de la vida y el verdadero juez, quien actúa con poder y misericordia. Fue una oración de entrega, no solo de mi hijo, sino de mi propia vida, al servicio y alabanza del Señor, reconociendo su grandeza y su obra redentora en medio de su pueblo. Después de entregar a Samuel, el Señor nos bendijo a Elcana y a mí con más hijos. Me concedió 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Esta bendición fue un claro testimonio de la fidelidad de Dios y de su respuesta a la entrega y la fe que mostré al dedicar a Samuel al servicio del Señor. A pesar de la dificultad de separarme de mi primer hijo, la bondad de Dios se manifestó en la expansión de mi familia, dándome más hijos. Este aspecto de mi historia resalta cómo la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas pueden traer bendiciones inesperadas. A través de mi experiencia, se muestra que la entrega total a Dios, incluso cuando implica un sacrificio personal profundo, puede abrir el camino para recibir su gracia y favor de maneras abundantes y sorprendentes. En este tiempo, mientras Samuel crecía en la presencia del Señor bajo la tutela de Elí, mi familia también crecía, y cada año, cuando Elcana y yo subíamos a ofrecer el sacrificio anual, llevaba a Samuel una pequeña túnica. A través de estos gestos mantenía mi conexión con Samuel, demostrando mi amor y mi continua oración por él, incluso mientras servía en el templo del Señor. Mientras Samuel crecía en el templo, servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Era evidente que el Señor estaba con Samuel
y todo Israel comenzó a notar que Samuel era digno de confianza como profeta del Señor. Mientras tanto, la historia también revela las acciones de los hijos de Elí, Ofni y Finés, quienes eran sacerdotes del Señor, pero no vivían conforme a su voluntad. Se describe cómo estos hombres pecaban gravemente contra el Señor, tratando con desprecio las ofrendas y sacrificios, y llevando una vida de inmoralidad. Esto provocaba gran disgusto, y era una ofensa directa contra el Señor. Elí, aunque era consciente de las malas acciones de sus hijos, no logró reprenderlos adecuadamente ni detener sus malas prácticas. Esta falta de corrección y disciplina de Elí hacia sus hijos enfureció al Señor, quien eventualmente envió un hombre de Dios a Elí para profetizar la caída de su casa, debido a la iniquidad de sus hijos y su fracaso en reprenderlos. En contraste con la conducta de los hijos de Elí, Samuel crecía y se desarrollaba tanto física como espiritualmente. Era amado no solo por el Señor, sino también por la gente que lo conocía. Mi historia es un testimonio de fe, perseverancia y la profundidad del consuelo que solo puede venir de Dios. Durante años, enfrenté humillaciones y dolor debido a mi incapacidad para tener hijos. Es cierto, intenté encontrar consuelo en Elcana, mi esposo, quien me amaba sinceramente y me aseguraba que él valía más para mí que 10 hijos. Sin embargo, a pesar de su amor y apoyo, la paz y el consuelo que mi alma anhelaba solo llegaron cuando me volví completamente hacia Dios, derramando mi corazón ante Él en oración. La clave de mi experiencia no fue solo desahogarme con Dios, sino también hacer un voto de fe, prometiendo dedicar a mi hijo al Señor si Él me concedía uno. Mi desahogo no fue simplemente un grito de dolor, fue una entrega total de mi situación y mis deseos a la voluntad y soberanía de Dios. En mi momento más vulnerable, encontré la fuerza para confiar en Dios de manera total, creyendo que Él podía y cambiaría mi situación. Lo más sorprendente de mi encuentro con Dios no fue solo recibir la respuesta a mi oración, sino también el cambio interior que experimenté. Después de orar y recibir la bendición del sacerdote Elí, mi tristeza se transformó. A pesar de que mi circunstancia no había cambiado inmediatamente, mi corazón sí lo hizo. Me levanté, comí y ya no estuve más triste. Este cambio de actitud fue crucial. Refleja la importancia de recibir el consuelo del Señor, permitiéndonos encontrar paz incluso antes de ver la manifestación de su respuesta. Mi historia enseña que cuando enfrentamos decepciones y desafíos en la vida, el mejor curso de acción es llevar nuestras cargas y dolores ante Dios, sinceramente y sin reservas. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de abrir nuestro corazón a Él, confiando en su amor y soberanía sobre nuestras vidas. La fe no niega la realidad del sufrimiento, pero sí ofrece un camino hacia la paz y la resolución a través de la confianza en Dios. Además, mi historia subraya la importancia de estar dispuestos a dejar ir y dedicar nuestros deseos más profundos a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y tiene planes para nuestro bienestar que a menudo superan nuestra comprensión. Al hacerlo, no solo encontramos consuelo en Él, sino que también nos abrimos a recibir sus bendiciones y propósitos para nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Así que ante las decepciones y desafíos, acerquémonos a Dios con corazones abiertos, dispuestos a confiar y esperar en Él. Él es fiel para consolar, restaurar y responder de acuerdo con su perfecta voluntad y tiempo. Mi historia es una invitación a experimentar la profundidad del amor y la fidelidad de Dios, recordándonos que en Él encontramos verdadero consuelo, esperanza y restauración. Al reflexionar sobre mi historia y el poder transformador de la fe y la entrega a Dios, espero que hayan encontrado inspiración y consuelo en mi viaje desde la profunda tristeza hasta la inmensa alegría y gratitud. Mi experiencia es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él responde a aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros. Si esta historia ha tocado su corazón, los invito a mostrar su apoyo. Por favor, denle me gusta a este video si les ha brindado esperanza o les ha recordado la importancia de confiar en Dios a través de las pruebas. Compartan este video con amigos y familiares que puedan necesitar escuchar un mensaje de fe y esperanza. Suscríbanse al canal Historias Sagradas para más historias como la mía, historias que iluminan, consuelan y motivan, recordándonos las innumerables formas en que Dios trabaja en nuestras vidas. Juntos,
podemos formar una comunidad de fe y aliento, compartiendo y celebrando las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría escuchar cómo esta historia ha impactado su vida o cómo han experimentado la fidelidad de Dios en su propio viaje. Gracias por acompañarme en el relato de mi historia. Que sean bendecidos y encuentren siempre en Dios un refugio seguro, una fuente de consuelo y una esperanza inquebrantable. Bendiciones.